Bien, a ver, en esta ocasión quiero que observes lo que tengo aquí. Hemos partido de un rectángulo que lo estamos haciendo rotar sobre su eje. ¿Qué forma se está generando? Espero que ya tengas la respuesta. Bien, entonces, ¿cómo hemos partido? Ahora tú lo puedes observar de varias vistas. Tenemos la vista lateral. ¿Qué apariencia tiene esta forma? Bien, hablamos entonces del cilindro recto. ¿Cómo se generó el cilindro recto? Aquí tenemos el concepto. Vamos a definirlo. Un cilindro es aquel cuerpo que se genera, como tú has visto, al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Su desarrollo en el plano está compuesto por un rectángulo y dos círculos congruentes que forman las bases, ¿no? Entonces, un cilindro tiene el aspecto de una lata de leche, ¿no? Por ejemplo, de una lata de atún. Si tú le sacas la etiqueta, que es la parte lateral, tú vas a notar que está compuesto por un rectángulo. A eso se refiere esta parte, cuando dice que su desarrollo está compuesto por un rectángulo. Pues la parte lateral, que es como una etiqueta, si tú la sacas, la desglosas, viene a ser un rectángulo, ¿no? Y dos círculos. ¿Dónde están los dos círculos? Uno en la parte superior y otro en la parte inferior, que se le conoce como bases. Tenemos también la altura del cilindro y también tenemos un elemento que se llama la generatriz. ¿Qué es la generatriz? Es el lado opuesto al eje y es el lado que permite engendrar el cilindro, ¿no? Como tú dices, cuando se iba generando el cilindro al ser rotado, justamente la generatriz es la que iba dándole forma a la parte externa o lateral del cilindro. Las bases son los círculos y la altura de la distancia entre las dos bases, ¿no? Muy bien, eso es con respecto a los conceptos básicos del cilindro recto. Pasamos ahora a visualizar qué podemos obtener de un cilindro recto. En un cilindro recto podemos obtener tres medidas o tres condiciones. La primera puede ser el área lateral, justamente lo que ahora les describía, ¿no? Si nosotros abrimos la lata de leche o la lata de atún en la parte lateral y la desglosamos como si fuese una etiqueta, tendríamos esta parte, un rectángulo tendríamos prácticamente de la parte lateral. Si nosotros queremos hallar solo el área de esta parte, tendríamos que calcular este formato. Área lateral es igual a 2 multiplicado por el valor de pi, multiplicado por el radio y multiplicado por la generatriz o la altura. Recuerden que la generatriz y la altura coinciden, ¿no? Esta es la altura, la generatriz. Entonces coincide. Aquí aparece una letra especial, una letra griega que se le conoce con el nombre de pi, a la cual se le asigna un valor decimal aproximado de 3,14. Es un valor aproximado. Recuerden que es un número irracional infinito. Tiene infinitos decimales. Pero se puede aproximar a dos cifras decimales como 3,14. Entonces, pi es reemplazable por 3,14. ¿A qué se refiere ahora el siguiente concepto, el área total? ¿Cuándo hallamos área total? Cuando no solamente queremos encontrar el valor de la etiqueta, cuánto vale el área de la etiqueta, sino también necesitamos calcular el área, incluir el área de las bases. Entonces, si queremos incluir el área de las bases, haríamos área total es igual a 2pi por r multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Este es el formato que te permite calcular área total. Entonces, por ejemplo, las empresas que diseñan latas de leche o latas de atún, lo que ellos necesitan es el material como la hoja lata. La hoja lata es un material del que está hecho estos productos, ¿sí? Estos envases en los que vienen estos productos. Quiere decir que ellos necesitan una cierta cantidad de hoja lata para poderla transformar y convertirla en un cilindro donde puedan ellos depositar sus productos. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué cantidad de área total van a emplear en cada envase, ¿no? Entonces para ello utilizamos esta formulita. Volumen. El volumen es el tercer valor que podemos encontrar o calcular dentro de un cilindro. El volumen, recuerden que el volumen es la capacidad que tiene un objeto para ocupar un determinado espacio. Imagínese usted que le dan 1000 latas de leche y usted la trata de ubicar en un cuarto. Usted tendría que preguntarse si realmente en el cuarto que le asignaron entrarán todas las 1000 latas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas ocupa un espacio, ¿no? Si te dan una lata, de repente es sobrado, Cal. Pero si te dan 1000, te dan 2000, te dan 3000, 4000 latas, tendrías que pensar qué cantidad de espacio necesitarías para poder ubicar toda esa cantidad de producto. Entonces, como hablamos de espacio, que están ocupando ese espacio, también se puede medir matemáticamente a través del volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? A través de este formato. El volumen es igual a, otra vez aparece la letra pi, multiplicado por el radio elevado al cuadrado, multiplicado por la altura. Recuerda que cuando aparece en el cilindro, cuando aparece altura y generatriz, prácticamente se refieren a la misma medida. Podemos decir que es la misma dimensión en el cilindro recto.
Muy bien, avanzamos con el siguiente ejercicio. Bien, primer ejercicio para resolver empleando cilindros rectos. Dice así, una lata de atún tiene 4 centímetros de altura. Entonces definimos la altura, la vamos colocando por aquí. Más o menos debería ser esta línea de color verde, la altura. Dice que es 4 centímetros. Y dice que tiene un diámetro de 9 centímetros. Para los que no saben qué es el diámetro es aquella línea que atraviesa de extremo a extremo a un círculo, ¿no? Entonces, a esa línea que atraviesa de extremo a extremo y que pasa además por el centro del círculo, se le conoce como diámetro. Dice que el diámetro mide 9 centímetros. ¿Listo? Esa es la información que aparece. La pregunta dice, ¿cuántos centímetros cuadrados, o sea, la superficie de hojalata, se utilizaron para su fabricación? Para fabricar esta lata de atún, ¿qué cantidad de hojalata se ha usado? Entonces, como me están pidiendo por la construcción total de este sólido, de este cilindro, prácticamente tenemos que emplear la fórmula o el formato del área total. ¿Alguien lo recuerda cómo es para encontrar el área total de un cilindro? El formato es el siguiente. El 2 se multiplica por pi, que se multiplica por el radio, y a su vez este se multiplica por la generatriz más el radio. Vamos reemplazando. Área total es igual a 2 que se multiplica por pi. Y hemos dicho que pi lo vamos a considerar como 3,14. Se multiplica por el radio. Uy, profesor, hasta ahorita no sabemos qué es radio. Si no aparecen los datos. Es que existe una relación entre el diámetro y el radio. Se dice que si el diámetro está formando de extremo a extremo, el radio simplemente va del centro a un extremo. Entonces, ¿qué puedes decir del radio? Que el radio corresponde a la mitad del diámetro. Si el diámetro es de extremo a extremo, el radio solamente es del centro a un extremo. Esto quiere decir que el radio sería la mitad de 9 para esta lata de atún. La mitad de 9 es 4,5. Entonces aquí podemos decir que 4,5 es el radio. Trabajamos con 4,5 que se multiplica por la generatriz. ¿Quién sería la generatriz? La misma altura, ¿no? Hemos dicho que generatriz y altura coinciden en medida en un cilindro recto. La generatriz es 4 más el radio, que ya hemos dicho que es 4,5. Listo, multiplicamos, resolvemos las operaciones que aparecen aquí. En el paréntesis vemos que hay una suma, pero este paréntesis no impide que yo pueda trabajar con los elementos que están acá. Entonces también podemos trabajar con estos productos, ¿sí? Sumamos aquí el paréntesis 4 más 4,5. 4 más 4, parte entera, es 8. Entonces 4 más 4,5 es 8,5. Multiplicamos aquí, podemos asociar. Cuando hay un producto de varios valores se pueden reasociar, ¿no? A mí me parece conveniente asociar 2 por 4,5. 2 por 4,5 es como si estuvieras multiplicando dos veces 4 soles 50 si hablamos de dinero, ¿no? Entonces 2 por 4,5 es una representación del doble de 4 soles 50, que sería 9. 2 por 4,5 es 9. Me faltaría multiplicar por 3,14. ¿Sí? Entonces ya multipliqué aquí 2 por 4,5, que es 9. Bajé el 3,14 y sumé aquí lo que tenía en el paréntesis. Listo, ahora sí tengo que multiplicar estos valores que están aquí. Entonces el área total es igual a, multiplicamos. Voy a asociar primero esto. Pueden haber asociado también con el de acá, pero yo lo voy a hacer así. 9 por 4 tenemos 36, llevamos 3. 9 por 1, 9 y 3, 12, llevas 1. 9 por 3, 27 y 1 es 28. Colocamos coma decimal porque hemos multiplicado una cifra de ellas, del producto era decimal y que tiene dos cifras, por lo tanto la respuesta tiene que tener dos cifras. Y esto lo multiplicamos por 8,5. Multipliquemos 28,26 por 8,5. Lo hacemos aquí en un costadito. 28,26 por 8,5. 5 por 6 tenemos 30, llevo 3, 5 por 2 es 10 y 3 es 13, llevamos 1, 5 por 8 41, 41, llevamos 4, 5 por 2 10, 10 y 4 es 14. Ahora multiplicamos con el 8, 8 por 6 es 48, llevamos 4,
8 por 2, 16 y 4, 20, lleva el 2, 8 por 8, 64 y 2, 64 y 2, 66, ¿verdad? Corregimos aquí. Llevamos ahora 6, 8 por 2, 16 y 6 es 22. Sumamos 0, 8 y 3 es 11, llevamos 1 con 1, 2, 4 con 6, 10, llevas 1 y 1, 2 y 2, 4 y bajas el 2. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Hemos multiplicado dos decimales, dos números que son decimales. Entonces habrá que contabilizar las cifras decimales que hay en total. El primer número tiene dos cifras decimales y el otro decimal tiene una cifra decimal. En total hay 3 cifras decimales involucradas en esta multiplicación. Esto quiere decir que el resultado de la multiplicación tiene que tener también 3 cifras decimales. Queda 240,210, que se puede escribir como 240,21. Hablamos de área en centímetros cuadrados. Las áreas se expresan en unidades cuadradas, ¿no? En este caso son centímetros. Entonces el área o la superficie de hojalata que se necesita para construir o para fabricar esta lata de atún con esas dimensiones es de 240,21 centímetros cuadrados. Y ya tenemos la solución de este ejercicio. Pasamos a un siguiente ejercicio. Bien, María colocó en su habitación un baúl, como el que se muestra en la imagen. ¿Qué espacio ocupa el baúl? ¿A qué concepto matemático hacemos referencia cuando decimos la palabra espacio? En matemática, cuando hablamos de espacio, estamos refiriéndonos al volumen. El volumen de un baúl. Ahora, ¿el baúl qué formas tiene? ¿Tendrá la forma de un cilindro? No, no es una forma de un cilindro. Podemos nosotros aquí visualizar o separar dos formas. La primera forma es la parte del cajón, la parte de abajo. ¿Qué forma es? Tiene forma de un prisma, ¿verdad? Entonces, el volumen de un prisma se aplica simplemente multiplicando las 3 dimensiones que tiene: largo, ancho y altura. Es una caja, y para calcular el volumen simplemente se multiplican las 3 dimensiones que tiene el prisma. En el caso de la tapa, ¿qué forma tiene la tapa? Porque también la tapa ocupa un espacio. Esta sí tiene una forma casi de un aspecto cilíndrico, ¿no? Mire, yo por aquí la he tratado de despegar de ahí, pero para visualizarla así. ¿Qué podemos decir? ¿Es un cilindro completo? No. Es la mitad de un cilindro, ¿no? Si ustedes pueden visualizarlo con mayor precisión, se darán cuenta que esta es la mitad de un cilindro, simplemente que está acostado, ¿no? Bien, para no perdernos, vamos a tratar de descifrar las medidas que tiene un cilindro. El cilindro, ¿qué medidas tiene? ¿Qué medida le corresponde? Por ejemplo, aquí, en la altura, ¿qué medida le corresponderá? ¿De dónde sacamos ese dato? Si tú te das cuenta, la altura es esta parte que estaba echada, ¿no? Y esta parte que está echada se refleja en el largo del prisma, que es de 1,2 metros. Quiere decir que yo aquí voy a trabajar con esta medida. Cuando hablemos de largo, en este caso de altura del cilindro, porque lo hemos colocado como generalmente lo visualizamos, de altura o de generatriz estaremos hablando de 1,2 metros. Bien, ¿qué más necesitamos? Hemos visto que también necesitamos el radio. Recuerden que para calcular el volumen del cilindro también se necesita el radio. Aquí tenemos esta línea, que vendría a ser esta línea de acá también, ¿no? ¿Ese será el radio? No, este va de extremo a extremo. Entonces hemos visto en el problema anterior que cuando va de extremo a extremo y pasa por el centro es el diámetro. Pero si conocemos el diámetro podemos saber cuánto es el radio, porque es la mitad. Entonces, ¿de dónde sacamos este dato? Recuerda que este se junta aquí, ¿no? Si lo cierran, prácticamente viene a ser esta dimensión, esta misma medida. Y esta misma medida se refleja aquí en el ancho del prisma. Entonces, por reflejo, podemos decir que el diámetro del cilindro es de 0,5 metros. Y como hemos dicho que el radio solamente lo necesitamos, entonces el radio será la mitad de 0,5. ¿Cuánto es la mitad de 0,5? La mitad de 0,25 metros. Con este radio vamos a trabajar. Uy, profesor, ahí sí ya me perdí, no sé usted cómo sacó 0,25. ¿Cómo hemos sacado 0,25? Dividiendo 0,5 entre 2, ¿no? ¿Sí? 0,5 entre 2 lo divides y te sale 0,25. A ver, profesor, hágalo. Vamos a hacerlo por aquí al toque. Para aquellos chicos que se quedan con la duda. Bien, para poder dividir un decimal entre un número natural, lo que hacemos es emparejarlos con cifras decimales. Recuerden que el número que estoy escribiendo aquí sigue siendo 2, simplemente que le coloqué una comita y un 0 para que ambos tengan una cifra decimal. Una vez que logré esta hazaña,
Lo que tengo que hacer es simplemente convertirlos en naturales y dividir. Quiere decir que aquí el 0,5 lo trabajo como 5 y el 2,0 lo trabajo como 20. De esta manera estoy haciendo una equivalencia de división. 0,5 entre 2 equivale a dividir 5 entre 20. Dividimos y no alcanza, es 0, me permite colocarle un 0. 20 por 2 es 40, para 50 es 10. Y aquí la coma ya me autoriza a colocarle un 0. Formaría el 100. 100 entre 20 es exactamente 5. 5 por 20 es 100. De ahí yo saco que la mitad de 0,5 es 0,25. Otra manera de verlo, el 0,5 se puede escribir como un decimal, así, como 0,50. Es lo mismo decir 0,5 que 0,50. Simplemente que el 0,5 está escrito con un decimal, y acá lo estoy tratando de forzar a escribir con dos decimales, en centésimas. Acá está en décimas y acá está en centésimas. Ahora sí se visualiza mejor, ¿no? La mitad de 0,50 es 0,25. Bien, aclarada esa parte, que yo sé que la mayoría de repente ya lo domina, pero siempre hay por ahí alguien que no sabe, entonces hay que tomarse el tiempo también para explicarle a todos. Lo ideal es que todos aprendan, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los datos del cilindro, de la mitad del cilindro, y tenemos los datos del prisma. Entonces, el volumen total va a estar definido por las dos operaciones. Mi estructura o mi modelo matemático para resolver este problema sería que tengo que encontrar el volumen del prisma. Una vez que encuentre el volumen del prisma, encontrar el volumen del cilindro. No, aquí viene otro dato importante. No es el cilindro completo, sino es la mitad del cilindro. Entonces tengo que calcular el volumen del prisma completo más el volumen de la mitad del cilindro. Bien, entonces hacemos el trabajo del volumen del prisma primero. ¿Qué resuelve el volumen del prisma? Hemos dicho que la multiplicación de las tres dimensiones. Multiplicamos 1,2 por 0,5 por 0,7. ¿Sí? Me olvidé de colocar las unidades. Voy a colocar las unidades porque también quiero reforzar un poquito el tema de teoría de exponentes que hace poco también hemos revisado. Entonces coloco con su medida 1,2 metros con su unidad, lo voy a multiplicar con 0,5 metros, también es unidad, y lo voy a multiplicar por 0,7 metros. Esto define el volumen del prisma. Multiplicamos. Aquí también voy a aprovechar y recordar un poco las propiedades de las fracciones. Primero voy a convertir los decimales a fracciones, que también es un tema que hemos trabajado. 1,12 en fracción se escribe como 12 sobre 10. 0,5 en fracción se escribe como 5 sobre 10. Y 0,7 en fracción se escribe como 7 sobre 10. Con respecto a las unidades, metro por metro por metro, ¿qué va a salir? Metro al cubo. Uy, profe, ¿de dónde sacó ese 3? Ese 3 como exponente. Aplicando teoría de exponentes, recuerde que esta m tiene un exponente aquí que está de manera implícita, que es la unidad. Si tú multiplicas metros por metros por metro, estás multiplicando bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Cuando se multiplican las bases iguales, los exponentes se suman. 1 más 1 más 1, 3. Aquí obtenemos metros cúbicos. Bien, multiplicamos. 12 por 5 es 60 y 60 por 7 es 420. Eso sería aplicando la propiedad de la multiplicación de fracciones. Ya ves que todo lo que vamos estudiando nos sirve. Entonces es importante que repases todo lo que vamos haciendo. Cada vez lo vamos a emplear. Ya no me pueden decir como excusa, profe, usted no enseñó a multiplicar fracciones. ¿Cómo se hace? Ahí están las propiedades. Si no sabes, revisa. Por ahí está el videíto también de propiedades de fracciones. 12 por 5, 60 numeradores, 60 por 7, 420. Y los denominadores también se multiplican. 10 por 10 por 10. 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. Listo, tenemos aquí 1000. Ahora sí, tratamos de simplificar, al menos aquí, en el numerador, un 0, que es como dividir entre 10, ¿no? 420 entre 10 queda 42. Y 1000 dividido entre 10 queda 100. Ahora, 42 entre 100, ¿qué es lo que sale si divides 42 entre 100? Facilito, ¿no? 0,42. 0,42 metros cúbicos es el espacio que está ocupando solo la parte de la caja, la parte del prisma, ¿no? Si no tuviera tapa, este sería el volumen o el espacio que está ocupado, y esta sería su representación numérica, ¿no? 0,42 metros cúbicos. Bien, pero como hay un semicilindro arriba, la mitad de un cilindro, entonces vamos a tener que calcular el volumen de la mitad del cilindro. Calculamos el volumen de la mitad del cilindro. Para ello recuerdo cuál es la fórmula del volumen del cilindro completo. Y la fórmula va así. El valor de pi se multiplica por el radio al cuadrado
Revisa tus apuntes, supongo que hiciste los apuntes de la fórmula, si no, trata de apuntarlo en tu cuaderno. Y se multiplica por la altura o por la generatriz. Recuerda que altura y generatriz es la misma medida en un cilindro. Pero como en este caso es la mitad del cilindro, entonces tengo que calcular la mitad del volumen, la mitad de la fórmula. Por eso le divido entre 2. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando solo con la mitad del cilindro, trabajamos con la mitad de la fórmula. Simplemente la fórmula divide entre 2. Bien, reemplazamos. En lugar de pi, ahora voy a escribir 3,14. En lugar del radio, ¿cuánto es el radio? El radio es 0,25. Ya lo hemos colocado aquí como el dato. Ya estamos mirando el cilindro. Ya no te confundas con los datos de acá. Estos datos ya quedaron en el pasado. Ahora estamos en el cilindro. El radio es 0,25, que está elevado al cuadrado. Colocamos 0,25 metros elevado al cuadrado. Y esto se multiplica por la altura del cilindro, que es 1,2 metros. 2 metros, 1,2 metros. Simplemente son lineales. 1,2 metros. Esto tiene que dividirse entre 2 para sacar el volumen de la mitad del cilindro. Si lo dejo así como está arriba, solamente con el numerador estaría sacando el volumen de todo el cilindro. Pero no tenemos todo el cilindro dibujado. Solo la mitad. Bien, podemos trabajar con fracciones también si deseamos. Entonces yo aquí hago mi línea y escribo de una vez la mitad para seguir trabajando aquí y tenerlo en cuenta que queremos encontrar la mitad del volumen del cilindro. En la parte del numerador podemos trabajar con fracciones si deseamos, ¿no? Aquí sería 3,14 en fracción sería 314 sobre 100, su representación decimal. 0,25 metros en fracción es 25 sobre 100 metros. Esto se eleva al cuadrado. Está elevado al cuadrado. El 0,25 metros está elevado al cuadrado. Entonces todos los elementos del 0,25 metros tienen que estar elevados al cuadrado. Porque todavía no resuelto esa parte. El 1,2 metros en fracción sería 12 sobre 10 metros. Listo, proseguimos a resolver por aquí. Este se va a tomar un poquito más de tiempo. Resolvemos la potencia aquí. Podemos resolver la potencia. Bajamos toda la operación. Bien, sigo colocando aquí el 2 que indica la mitad. Todavía no lo estoy trabajando, no lo he operado, simplemente lo bajo. Aquí vamos a resolver la potencia que está en el centro de estos productos. 25 al cuadrado es 25 por 25. Esto vendría a ser 625. Recuerden que esta es otra vez teoría de exponente. Numerador, denominador, elevado al cuadrado. Inclusive esta letra también se eleva al cuadrado, se distribuye, ¿no? El exponente se distribuye cuando está en este tipo de ejercicio. 25 al cuadrado es 625, 100 al cuadrado es 100%. 100% es 10.000, ¿verdad? 100% es 10.000. Metro al cuadrado también es metro cuadrado. Se multiplican los exponentes, ¿no? Exponente 1 por exponente 2. Exponente sobre exponente se multiplica. 1 por 2, 2. Teoría de exponente. 12 sobre 10. Aquí simplemente lo bajo metros. Muy bien. Aplicamos teoría de exponente aquí en las unidades para el siguiente paso. Ya para una vez colocarlas al final. ¿Qué están haciendo las unidades? Se están multiplicando. Son bases iguales. Se coloca la misma base, en este caso es metros. Y los exponentes se suman, ¿no? Exponente 2 y aquí se supone que hay un exponente 1. Se sobreentiende. 2 más 1 forman 3. Entonces, cuando hablamos de volumen, la unidad siempre queda en cúbico, ¿no? En este caso, como es metros, metros cúbicos. Acá también metros cúbicos, coincide. Bien, ahora sí hay que multiplicar numeradores y multiplicar denominadores, es una opción. La otra es tratar de simplificar. Pero aquí sí te doy un dato interesante. No hay que simplificar por simplificar, simplemente hay que tratar de simplificar hasta que podamos obtener, poder eliminar 10, solamente en cifras 10. ¿Sí? ¿Por qué solamente en cifras 10? Para que al final me quede como este formato de aquí. Como este de aquí, que me quedó 42 sobre 100, se me hace más fácil a mí convertir cuando hay denominadores en base 100, ¿no? Entonces hay que procurar que al simplificar no se me altere estos números que son de base 10, 100, 1000, 10.000. Entonces, dicho ese pequeño truco, o ese pequeño arreglo, vamos a tratar de simplificar. Por ejemplo, el 12 con el 10, aquí tiene mitad, ¿no? Mitad 12, mitad 10. Mitad de 12 es 6 y mitad de 10 es 5. Aquí este 5 ya me está alterando todo. Pero yo, ¿por qué lo he hecho? Porque yo sé que este 5 le puedo sacar quinta acá. Entonces, allá como que se reduce, se simplifica, ¿no? Ya no me va a estorbar aquí abajo. Recuerden que yo solamente quiero tener puro de base 10 aquí abajo. Bien, sacamos quinta y sacamos quinta. Quinta de 625 es 125. Divide 625 entre 5, el resultado es este. Quinta de 5 es 1. Listo, suficiente. Ya por esta parte el 1, al multiplicarse por esto, va a salir lo mismo, ¿no? El 1 es un elemento neutro en la multiplicación.
Bien, y estos números son un poquito más pequeños para trabajarlos. Pero aún yo puedo volver a sacar mitad y quinta para volver a eliminar un 10 acá, si deseo. A ver, lo intentamos. El 6 con el 100, vamos a tratar de sacarle mitad, mitad de 6 y mitad de 100. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 100 es 50. Ahora, para que este no quede alterado, le vamos a sacar quinta. Quinta de 50 es 10, 50 entre 5 es 10 y 125 entre 5 es 25. Ahora ya no lo trabajo acá como 100, sino lo trabajo como 10, es más conveniente. El decano lo trabajo como 125, lo trabajo como 25 y es más conveniente. Muy bien, creo que hasta ahí está bastante razonable, ¿no? Aunque todavía podría sacar una mitad más y una quinta más para poder eliminar todavía un 0 más, o este 10 que está aquí. Sí, lo hacemos, normal. Volvemos a sacar quinta y quinta. Quinta de 25 es 5 y quinta de 10 es 2. Ahora este 2 lo voy a simplificar con el 314 que tiene mitad. Mitad de 314 es 157 y la mitad de 2 queda en 1. Se volvió una multiplicación con elemento neutro. Bien, ahora ¿cómo nos queda? Vamos a ordenarlo aquí para que no se me pierda. Digan, profesor, ya me estoy perdiendo. A ver, ¿qué nos quedó aquí en esta fracción? Nos quedó 157 y acá abajo nos quedó simplemente 1. Acá en esta fracción nos quedó 5 como numerador y como denominador nos tocó 10.000. Aquí si no le hemos movido este 10.000. Acá en el numerador me quedó 3 y en el denominador me quedó 1. En el siguiente paso entonces la, aplicamos la operación. Multiplicamos todos los numeradores. 3 por 5 es 15. 15 por 157. Mira, se redujo. Había números más grandes, pero aquí ya se redujo. 157 por 15. 5 por 7 es 35. Llevas 3. 5 por 5, 25 y 3, 28. Llevas 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. 1 por 7. 1 por 5. 1 por 1. Sumamos 5. 8 más 7 es 15. Tenemos 1 más 7, 8. 8 más 5 es 13. Llevamos 1. 1 más 1 es 2. En el numerador aquí nos sale 2355. Lo escribo otra vez aquí, divido entre 2 y aquí en el numerador me sale 2355. En el denominador de estas fracciones multiplicamos 1 por 10.000 por 1, va a salir 10.000. 10.000 la unidad metro cúbico. Dividir 2355 entre 10.000 es como correr comas de derecha a izquierda. ¿Qué cantidad de cifras vamos a desplazar la coma? 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la cantidad de ceros, o sea, 4 cifras decimales. Entonces, esta pequeña operación la voy a escribir aquí. 2355 entre 10.000 es como desplazar la coma decimal. Desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la coma quedaría aquí. Entonces, para que estéticamente se vea bien esto, se le coloca aquí un 0. Indicando que hay 0 enteros, ¿no? 0 enteros y esta parte decimal. Muy bien, entonces vamos ya terminando esta parte. Aquí me quedo arriba 0,2355 metros cúbicos dividido entre 2. Lo dividimos esto y nos sale, a ver, dividimos entre 2, emparejamos cifras decimales, 4 cifras decimales. Esto quiere decir que esto se traduce a la división de 2355 entre 20.000. ¿Verdad? Sacando las comas decimales, este se escribe como 2355 y este como 20.000. No alcanza, le colocamos un 0, un 0. 20.000 por 1 es 20.000. Sobran 3.550. Ya coloqué la coma decimal que me autoriza a escribir un 0. Otra vez 1, porque si le pongo 2 ya se pasa a 40.000. Y aquí solamente hay 35.000. Restamos y esto queda en 15.500. La coma me permite o me autoriza a escribir un 0. Lo leo como 155.000. Esto vendría a ser a 7. 7 por 20.000 es 140.000. 140.000 para 155.000 son 15.000. Ya la coma me autoriza a escribir otro 0, ¿no? Cada vez que realice una operación, puedo escribir un 0, uno solamente. Otra vez 7 es 140.000. Aquí me sobran 10.000.
Y ya saben, la coma decimal me autoriza a escribirle un 0. Y aquí terminaría, ¿no? 5 por 20.000 ya es 100.000. Listo. Lo tenemos el número entonces. ¿Cuál es el resultado de esta división? Es 0,11775 metros cúbicos. Este sería el volumen que estaría ocupando la mitad de ese cilindro en el baúl. Entonces lo podemos aproximar. Lo podemos aproximar a dos decimales si desean. A dos cifras decimales. ¿Cómo sería 0,11 aproximado a dos cifras decimales? Su aproximación sería 0,12. ¿Verdad? Este 7 hace que esté más cerca del 0,12 que del mismo 0,11. Entonces la aproximación válida para 0,11775 es 0,12 metros cúbicos. ¿Qué falta? Falta ya lo último, ¿no? Falta unirlo, porque recuerden que cuál era el diseño o el modelo que habíamos trabajado aquí. El modelo venía a ser que para calcular el volumen total había que sumar el volumen del prisma más el volumen de la mitad del cilindro. El volumen del prisma es 0,42 y el volumen del cilindro es 0,12. Le sumamos 0,42 más 0,12 metros cúbicos. Cuando se suman, las unidades permanecen, no tienen que ser homogéneas las unidades. En este caso, metros cúbicos más metros cúbicos son metros cúbicos. No vayan a cometer el error de decir, profesor, ahí también los exponentes se suman porque están multiplicando. Ahí está cometiendo el error de decir que están multiplicando. No, los estamos sumando, no multiplicando. Y para sumar, las medidas tienen que estar semejantes, ¿no? Metros cúbicos más metros cúbicos da metros cúbicos en la suma. Bien, sumamos aquí los decimales, 2 más 2, 4, 4 más 1, 5. Aproximadamente este es el volumen aproximado de ese baúl, 0,54 metros cúbicos. Recuerden que yo lo he hecho un poco extenso porque lo he trabajado con fracciones, con propiedades que he tratado de recordarles, pero ustedes pueden haberlo hecho simplemente multiplicando o utilizando la modalidad decimal. Igual también tiene que salir lo mismo, ¿sí? Tiene que salir lo mismo para que compruebes que está bien. Bien, chicos, espero que hayan podido prestar atención. Si no, pueden darle recapitular por ahí el video y tratar de resolver ustedes solo también para que puedan interiorizar mejor estos conceptos. Cuídense y un abrazo hasta una próxima oportunidad.